¿Qué tal estás? Bienvenido y bienvenida de nuevo a Bolsa y Trading, tu comunidad de inversión. Yo soy José Luis y hoy os traigo al canal para todos aquellos que estéis realizando el curso gratuito de Desde Cero para aprender a utilizar la herramienta de TradingView. Os traigo un indicador totalmente gratis, creo que es el mejor indicador que he podido encontrar estos últimos años analizando activos financieros. Lo podéis utilizar para cualquier acción, ya sea de la bolsa americana o de la bolsa española, del IBEX. Lo podéis utilizar para comprar oro, porque os va a dar señales de compra y de venta muy efectivas. Entonces, en el caso de Bitcoin, en el gráfico semanal ha detectado el inicio del ciclo con una exactitud asombrosa y el final del ciclo también. Entonces, si hubieras tenido este indicador, podrías haber comprado Bitcoin a inicio de ciclo y a final de ciclo hubieras vendido con una ganancia espectacular. Y al igual que en acciones, en acciones normalmente funciona también en semanal, pero en algunas de ellas, como Google, como veréis en el vídeo, funciona perfectamente en el gráfico diario. Entonces os va a ayudar a invertir en empresas y a poder salir cuando el indicador lo marque. Así que vamos a ver cómo funciona, cómo lo puedes añadir a tu gráfica de TradingView y espero que sea muy útil. Vamos a compartir pantalla. Perfecto, pues creo que ya puedes ver mi pantalla. Simplemente recordarte los 3 últimos vídeos del canal donde estuvimos hablando si Bitcoin estaba repitiendo el mismo patrón de 2018. Es muy interesante porque lo está haciendo. Vimos el capítulo 3 del curso gratuito de TradingView, en este caso soportes y resistencias. Y en el anterior estuvimos hablando de cuál sería el precio mínimo de Bitcoin en este ciclo bajista, así que te recomiendo totalmente que lo veas. Perfecto, pues creo que ya podéis ver mi pantalla compartida en el gráfico de Bitcoin en semanal. ¿Vale? Aquí tenemos velas de una semana, tenemos el último ciclo alcista desde el 2000. Prácticamente desde 2018 o desde la pandemia, desde marzo del 2020 hasta el máximo de noviembre de 2021 y empezó el ciclo bajista para comenzar el nuevo ciclo alcista. Pues como os comentaba al inicio, hoy os traigo un indicador que os va a permitir saber aproximadamente cuándo empieza el ciclo y cuándo termina el ciclo, cuándo comprar y cuándo vender en gráfico semanal sin tener que estar mirando el gráfico continuamente, sin tener que estar preocupado por si estamos perdiendo dinero o por si tenemos miedo de perderlo ya ganado. Simplemente recordarte que puedes acceder de manera gratuita apretando este botón a mi comunidad de inversión llamada Bolsa y Trading en la plataforma School. En el vídeo de YouTube podrás encontrar el enlace a la plataforma, a la comunidad, y simplemente aquí podrás ver diferentes ideas que voy publicando día a día, semana a semana, para ofrecerte las mejores ideas de inversión. Aquí tienes una formación completa gratuita con 54 módulos divididos en diferentes niveles, del básico al avanzado, para que aprendas poco a poco leyendo tranquilamente desde casa, desde el análisis técnico a automatización, estrategias de trading, trading con opciones. Y aquí tienes un botón de recursos donde puedes descargar de manera gratuita la calculadora de opciones que hemos utilizado en algún vídeo, la calculadora de interés compuesto y diferentes ideas que voy aportando día a día. Así que nada, te espero en la comunidad. Entonces, si nos vamos aquí a la parte superior, donde están los indicadores, métricas y estrategias, buscamos el indicador Super Trend y elegimos este que aparece aquí de Kivan, no voy a pronunciar el apellido, pero tiene 76.000 seguidores. Entonces seleccionamos este indicador y, como podéis ver, este fue el ciclo anterior, esta parte de aquí. Vemos que empezó el mercado bajista y terminó prácticamente, este fue el mínimo en 15.400. Y vemos cómo este indicador ya nos dijo en enero del 2023, el 16 de enero, que debíamos comprar justo cuando se cruza
el precio con esta línea roja que empieza en la parte de sell de la etiqueta de venta. Vemos que cuando el precio cruza con esa línea, el indicador nos va a decir que compremos. Entonces, no solo vemos que nos indica que compremos en el momento más cercano al fin de ciclo, del ciclo bajista, sino que ya no nos dice que volvamos a vender en todo el ciclo alcista hasta prácticamente noviembre del 2025, justo un mes después del máximo de ciclo, del ATH, del máximo de este 2026, que fueron $126.000. Entonces, bueno, yo creo que no conozco mejor indicador que este. Veis cómo, si hubiéramos hecho caso a este indicador, vamos a quitar el imán, desde que nos dijo que compráramos, imagínate que compramos, esto es semanal, la semana siguiente al que saltara el indicador de compra, imagínate que compramos en esta vela de la semana siguiente y nos salimos cuando nos da la venta. Normalmente este indicador ahora veremos que se puede configurar para que salte en cuanto empieza la vela y él cree que es bajista, posiblemente cojas hasta aquí, entonces hubiera sido 349% de subida, hubieras multiplicado tu dinero prácticamente por 4 veces y media, y también se puede configurar para que la alerta salte, vamos a coger esta parte de aquí, cuando termine la vela. Entonces vemos que aquí termina la vela en la parte de sell, la parte de venta, y traspasa la media móvil de 70 periodos, entonces podríamos haber cerrado en la siguiente vela, ¿vale? Lo que hemos dicho, 321%, o si lo configuramos para que la alerta salte en cuanto la señal aparece, pues podríamos haber llegado incluso a un 370% aproximadamente. La verdad que es súper útil, y en el anterior ciclo vemos cómo también estuvo bastante acertado, cómo aquí se acaba el mercado bajista. De hecho, puedes hacer un short en esta parte de aquí cuando te salta la alerta, aquí justo donde se termina esta línea verde. A ver si lo podemos ajustar. A ver si lo podemos ajustar aquí. Vemos que podrías haber lanzado un short desde aquí hasta prácticamente tocar la media móvil de 200, o esperar a que hubiera saltado la etiqueta de buy, de compra. Un 51%, un 72%. Si va siguiendo el precio y toca la media móvil de 200, yo vendería, no tendría que esperar a que hiciera un rebote, porque por tiempo también, desde que se hizo el máximo en diciembre hasta que hizo el mínimo también en diciembre, había pasado un año. Entonces, por timing, hubieras obtenido en un corto a Bitcoin un 71% de ganancias, y luego, con las compras, pues hubieras comprado al principio el mercado alcista directamente. Y aquí lo que pasa es que te hubiera dicho que vendieras, pues hubieras sacado un 50% por esta parte, por esta señal, luego podrías haber empezado, vamos a eliminar para que no nos tape el gráfico, podrías haber lanzado un corto desde aquí hasta aquí, que hubiera sido una pérdida de un menos 31, porque a no ser que hubieras tenido la habilidad de cerrar en este punto de aquí y hacer un 31% de ganancia. Pero aquí es donde se hace la mayor parte del beneficio. En julio del 2020, después del COVID, porque esta mecha es del COVID, vemos cómo entrando en esta parte de aquí hubiéramos vendido prácticamente en el final del ATH, del máximo de ciclo, con un 431%, multiplicando por más de 5 el capital invertido. Y luego, como antes, podríamos haber hecho un short en esta parte de aquí hasta la etiqueta de compra, de nuevo un 50% de beneficio, o pues oye, si ves que tienes un 63%, pues creo que ya es momento de cerrar. Entonces vemos cómo este indicador en semanal para Bitcoin nos ha marcado los inicios y finales
de el mercado bajista y el mercado alcista. Entonces vemos que en este ciclo prácticamente estamos en venta en la etiqueta del indicador. Vemos que ni siquiera se ha acercado esta línea roja al precio, entonces considero que todavía nos queda bastante ciclo bajista, posiblemente hasta octubre de este año. También se puede utilizar en acciones. Yo aquí en Google vamos a ver cómo en gráfico diario es muy útil, porque vemos cómo en Bitcoin en gráfico diario nos da muchísimas más señales de entrada. Entonces, bueno, si te gusta hacer trading intradía, pues puede ser útil también, pero vemos que ya hay muchísimas más entradas y tienes que estar más al tanto de la cotización del activo. Pero en semanal vemos que simplemente te dice, en el anterior ciclo te dijo entra aquí y sale en esta parte de aquí. Si hubiéramos configurado una alarma con este indicador, nos vamos a este botoncito de alarma, de alertas, crear alerta sobre BTC, hubiéramos elegido el Super Trend y aquí tenemos Super Trend Buy, Super Trend Sell o Super Trend Direction Change, que es un cambio de dirección en la dirección de la... ya te lo diré luego. Vale, entonces aquí simplemente elegimos, creamos una alerta con Super Trend Buy, igual que el gráfico en semanal. La activación una vez por barra significa que en cuanto la etiqueta del indicador salte, pues posiblemente se está formando la vela y ya te salta el indicador, ya te salta la alerta. Pero si le dices que una vez por cierre de barra, como es una alerta semanal, pues nos va a indicar en esta vela de aquí. Entonces, en lugar de entrar en este caso en 21.200, pues hubiéramos entrado en el inicio de la vela 22.700, pero ya te digo que a largo plazo en semanal el beneficio es espectacular con este indicador. Entonces es un indicador totalmente gratuito que podéis utilizar para Bitcoin en semanal, y luego por ejemplo yo lo utilizo también en acciones como Google, que va muy bien en diario, no en semanal. Habilitamos el indicador de Super Trend junto a nuestras medias móviles. Entonces vemos que aquí nos da, por ejemplo, entrada, aquí nos da una salida, aquí nos dice que entremos de nuevo, que vendamos porque empieza una corrección, y aquí nos dice que volvamos a comprar. Aquí lo que podemos jugar con el indicador y con las medias móviles, porque en este caso podemos ver cómo aquí el precio, este es bastante actual porque hace una corrección con esta diagonal bajista, donde vamos haciendo mínimos decrecientes y máximos decrecientes, o sea que está haciendo una corrección y se viene prácticamente a apoyar a la media móvil de 200 y a esta diagonal alcista que yo pinté desde junio del 2025 y donde el precio se apoyó dándonos entrada de compra, por lo que en este último indicador, en abril del 2026, que justo fue después de los aranceles de Trump, hubiéramos entrado aquí, justo coincide con que se apoyó en esta diagonal alcista, además de que estaba cerca de la media de 200, rompe la diagonal bajista. Bueno, son bastantes confluencias y encima tenemos la etiqueta de compra. Pues en este caso hubiéramos hecho un máximo de un 38% en 46 días o hubiéramos vendido en esta parte de aquí con un 26% de la señal de venta. Vemos que en este caso Google, si cogemos el rayo, la línea de rayo y la ponemos en el máximo, podemos decir que está en una especie de corrección nuevamente y que el precio con la etiqueta de venta pues nos da la pista de que está en esa corrección. Lo que pasa que aquí esta mecha nos está diciendo que se acerca a la media de 70 y es posible que rompa el precio al alza, pero ya os digo que con las etiquetas de compra y venta estamos bastante más seguros de la dirección del precio,
Aquí vemos cómo en mayo del 2025, si hubiéramos comprado con la señal hasta su venta, pues hubiéramos obtenido en este instante de aquí un 44% de beneficio. Aquí hubieras vendido y hubieras tenido una pequeña pérdida. Desde aquí hasta aquí hubieras perdido un 8%, pero luego hubieras comprado de nuevo en esta vela de aquí hasta esta de aquí y hubieras obtenido un 24%. Entonces, nada más, os quería hablar de este indicador que para mí es uno de los mejores de TradingView, el indicador Super Trend, que habéis visto que podéis encontrar gratuitamente, es de Kivan Ozbilgic y tiene 76.000 seguidores, 76.000 personas que están utilizando este indicador para saber cuál es la tendencia del mercado y poder hacer compras y ventas en los activos. Pues nada más, espero que te haya gustado, espero que te haya sorprendido este indicador, que además es gratuito, para que puedas utilizar en tu inversión, en tu día a día, ya sea que inviertas a largo plazo en acciones, ya sea que inviertas en cripto, o ya sea que hagas day trading, scalping. Este indicador va a ser una gran ayuda para tomar decisiones de inversión. Así que nada, espero que te haya gustado, como digo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y a todas. Hasta luego. Adiós.